En los vastos prados verde esmeralda donde el viento susurraba melodías etéreas, vivía Perseo, un caballo de noble estirpe. Su pelaje lustroso de un castaño profundo reflejaba la fuerza y la gracia que lo caracterizaban. Con su porte majestuoso, Perseo era la envidia de sus compañeros equinos, quienes admiraban su elegancia innata y su espíritu libre. Sin embargo, a medida que los años pasaban, Perseo sintió cómo la ansiedad por la vejez se apoderaba de su ser. Cada mañana al despertar percibía los sutiles cambios que el tiempo había dejado en su cuerpo. Sus ojos, otrora brillantes, se nublaban con la incertidumbre del futuro, y su corazón se agitaba con temores indescriptibles. Las noches se volvieron interminables para Perseo mientras su mente se sumergía en un torbellino de preocupaciones. ¿Qué le deparaba el mañana? ¿Cómo afrontaría la decadencia física que inevitablemente llegaría? ¿Perdería su gracia y su libertad confinado a los límites de su debilidad? Estas preguntas plagaban su mente, robándole la paz que alguna vez disfrutó. Perseo intentaba desesperadamente aferrarse a los recuerdos de su juventud, cuando su fuerza era inagotable y su energía desbordante. Pero cada vez que lo hacía, una punzada de dolor atravesaba su corazón, recordándole que esos días habían quedado atrás. En sus paseos solitarios por los prados, Perseo observaba a los potrillos juguetones, corriendo sin preocupaciones, ajenos al peso del tiempo que él cargaba sobre sus anchos lomos. Una mezcla de nostalgia y envidia se apoderaba de él, deseando recuperar aquella despreocupación que una vez fue suya. Incluso las actividades que antes disfrutaba, como galopar libremente por las colinas o sumergirse en los arroyos cristalinos, se volvieron una carga. Cada vez que intentaba retomar esas actividades, su cuerpo le recordaba las limitaciones impuestas por la edad, y la frustración lo consumía. Perseo intentó buscar consuelo en los otros caballos del prado, pero sus compañeros parecían ajenos a su angustia. Algunos lo miraban con lástima, mientras que otros simplemente lo ignoraban, sumidos en sus propias preocupaciones juveniles. Reflexionando sobre su lucha contra el tiempo, Perseo decidió que debía aprender de este noble animal. La forma en que el caballo aceptaba tranquilamente cada día, sin luchar contra el paso de los años, era una lección que Perseo necesitaba desesperadamente entender. Inspirado, se sentó cerca, observando en silencio. Mientras el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, Perseo se permitió un momento de paz. Observó cómo el caballo levantaba su cabeza. Sus ojos brillaban con un destello de reconocimiento. Era como si el anciano corcel supiera de las batallas internas que Perseo enfrentaba, y sin palabras, le ofreciera su silenciosa compañía como consuelo. La escena era un cuadro de serenidad y conexión, un recordatorio potente de que, a pesar de las dificultades y el inexorable avance del tiempo, siempre existen momentos de belleza y lecciones en las experiencias más simples. Perseo se dio cuenta de que su lucha no era contra el tiempo en sí, sino contra su propia percepción de él. Aceptar el flujo natural de la vida podría liberarlo de la angustia que lo atormentaba. Con el corazón algo más ligero, Perseo decidió volver a sus deberes con una nueva perspectiva. No abandonaría su búsqueda de respuestas, pero lo haría con una aceptación más profunda de su papel en el tejido del tiempo. A partir de ese día, la figura del caballo anciano se convirtió en un símbolo de sabiduría y paz para Perseo, un faro al que podría retornar siempre en momentos de duda o desesperación. Fue entonces cuando el anciano caballo levantó la mirada y clavó sus ojos en los de Perseo. En ese instante, Perseo sintió como si el tiempo se detuviera. Una corriente eléctrica recorrió su cuerpo y su mente se sumergió en un estado de trance profundo. Los sonidos del mundo exterior se desvanecieron y solo quedaron ellos dos, conectados por un vínculo indescriptible. El anciano caballo no dijo una palabra, pero su mirada transmitía un mensaje claro. Te he estado esperando. Perseo, sin saber cómo ni por qué, sintió que había encontrado lo que tanto había buscado. Lentamente el anciano corcel se puso de pie, su cuerpo cubierto de cicatrices que contaban historias de una vida llena de desafíos y triunfos. Con una gracia que desafiaba su edad, se acercó a Perseo hasta que sus narices casi se tocaron. En ese momento, Perseo percibió un aroma indescriptible, una mezcla de hierba fresca, madera quemada y especias exóticas. Era como si el anciano caballo emanara la esencia misma de la naturaleza, una fragancia que invitaba a la contemplación y la introspección. Bienvenido, joven Perseo.
dijo el anciano con una voz profunda y resonante, como el rumor de un arroyo en las profundidades de una cueva. He estado esperando tu llegada. Perseo, abrumado por la presencia del anciano corcel, no encontró las palabras para responder. Su mente era un torbellino de emociones, una mezcla de asombro, reverencia y anhelo. El anciano caballo, como si pudiera leer los pensamientos de Perseo, esbozó una sonrisa. Puedo ver la inquietud en tus ojos, la ansiedad que te consume, pero no temas, pues he caminado por el sendero que tú estás por recorrer, y conozco los secretos para encontrar la paz interior. Perseo sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Por fin, después de tanto tiempo buscando, había encontrado a alguien que comprendía su tormento y podría guiarlo hacia la serenidad que tanto anhelaba. Por favor, suplicó Perseo, su voz quebrada por la emoción, enséñame el camino. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para encontrar la paz que me ha eludido durante tanto tiempo. El anciano caballo asintió lentamente, sus ojos brillando con una sabiduría milenaria. Será un viaje arduo, joven Perseo, pero si estás verdaderamente comprometido, te guiaré a través de las enseñanzas que han traído paz a mi alma. Juntos exploraremos los misterios de la existencia y descubriremos las verdades que yacen más allá de la percepción ordinaria. Acompañado por el anciano caballo, Perseo inició su travesía al amanecer del día siguiente. Mientras se adentraban en bosques espesos y cruzaban ríos caudalosos, el caballo compartía con él historias antiguas de héroes y sabios que también habían buscado la esencia de la vida. Cada historia estaba impregnada de lecciones sobre la humildad, el coraje y la aceptación, ingredientes esenciales para la paz interior que Perseo deseaba. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba y con él, las pruebas a las que se enfrentaba Perseo. Enfrentó tormentas violentas y calmas engañosas, cada una diseñada para probar su resolución y su capacidad para mantenerse fiel a su camino, sin importar las adversidades. Durante estos desafíos, el anciano caballo era tanto su guía como su apoyo, nunca interviniendo directamente, pero siempre ofreciendo sabiduría y consuelo cuando más se necesitaba. El viaje también llevó a Perseo a encontrarse con diversos maestros espirituales y otros peregrinos en busca de respuestas, cada uno aportando una pieza del vasto rompecabezas de la vida. Al compartir sus experiencias y escucharlas de otros, Perseo empezó a ver cómo se entrelazaban sus propias luchas con las lecciones universales sobre la existencia. Después de meses de viaje, Perseo y el caballo llegaron a una montaña remota, cuya cima estaba envuelta en una perpetua bruma dorada. Se decía que aquel que pudiera alcanzar la cumbre obtendría la claridad total sobre su vida y su propósito. Con cada paso hacia arriba, las dudas y temores de Perseo se disolvían, reemplazados por una comprensión más profunda de su propia naturaleza y de cómo armonizar con el flujo del tiempo. Finalmente, en la cima, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de los colores del ocaso, Perseo alcanzó la iluminación que tanto había buscado. No solo comprendió su lugar en el mundo, sino que también aceptó el ritmo natural de la vida y la muerte, viendo en ellos no obstáculos, sino oportunidades para crecer y aprender. Gracias a su viaje, lleno de dificultades pero también de momentos de profunda belleza y conexión, Perseo encontró la paz que su alma había ansiado durante tanto tiempo. Primero debes aprender a estar presente en el momento, dijo con sabiduría. La ansiedad y el sufrimiento nacen de la mente inquieta que se aferra al pasado o se proyecta hacia el futuro incierto. Perseo escuchó atentamente, su corazón abierto a las enseñanzas del anciano corcel. El sabio caballo le enseñó la práctica de la atención plena, invitándolo a enfocar su conciencia en la respiración y en las sensaciones en su cuerpo. Observa cómo el aire entra y sale de tus fosas nasales, instruyó el anciano. Siente el movimiento de tu vientre al inhalar y exhalar. No juzgues ni te apegues a tus pensamientos, simplemente déjalos fluir como nubes pasajeras en el cielo. Al principio, Perseo encontró la tarea desafiante. Su mente, acostumbrada a divagar en preocupaciones y temores, luchaba por mantenerse enfocada en el presente, pero con paciencia y determinación, poco a poco aprendió a aquietar su mente y sumergirse en la quietud del momento presente. A medida que Perseo se sumergía más profundamente en la práctica de la atención plena, comenzó a experimentar una sensación de paz indescriptible. Era como si una brisa fresca soplara a través de su ser,
disipando las nieblas de la ansiedad que había cargado durante tanto tiempo. El anciano caballo, observando el progreso de Perseo, sonrió con aprobación. Bien hecho, joven Perseo. Ahora has dado el primer paso hacia la liberación del sufrimiento. Pero las enseñanzas no terminaron allí. El sabio corcel guió a Perseo a través de prácticas de introspección y sanación interior. Dentro de ti hay heridas y traumas del pasado que han dejado cicatrices en tu alma, dijo con compasión. Debemos explorar esas heridas y sanarlas con la luz del entendimiento y la aceptación. Perseo, aunque reacio al principio, se abrió a este proceso de autodescubrimiento. Con la guía paciente del anciano caballo, comenzó a examinar los eventos dolorosos de su vida, los miedos y las creencias limitantes que habían moldeado su percepción de la realidad. Fue un camino arduo y a menudo desgarrador, pero a medida que Perseo se enfrentaba a sus demonios internos, sentía cómo se liberaba de las cargas emocionales que había arrastrado durante años. Lágrimas de sanación brotaban de sus ojos, lavando las heridas del pasado y permitiéndole ver el mundo con una nueva claridad. Recuerda, aconsejaba el anciano caballo, no luches contra tus pensamientos y emociones. Obsérvalos con compasión y déjalos ir. No te identifiques con ellos, pues no son quien eres realmente. Además de las prácticas de introspección, el sabio corcel introdujo a Perseo en las enseñanzas budistas de la impermanencia y la ausencia de un yo separado. Le enseñó que todo en la vida está sujeto al cambio constante y que la verdadera libertad se encuentra en aceptar este flujo natural, en lugar de resistirse a él. La vejez y la muerte son inevitables, dijo el anciano con gentileza. Pero si puedes ver más allá de la ilusión del yo separado, comprenderás que eres parte de un todo más grande, una danza cósmica de energía y conciencia. Inspirado por las revelaciones que le ofrecía el anciano Cab, Perseo comenzó a integrar las prácticas de meditación y visualización en su vida diaria. Cada sesión era una oportunidad para sumergirse más profundamente en aquellos reinos mágicos de su mente, aprendiendo a navegar y explorar sus profundidades con creciente confianza y habilidad. A través de estos ejercicios, descubrió paisajes internos aún más complejos y enriquecedores, cada uno revelando aspectos desconocidos de su ser. Con el tiempo, Perseo aprendió a identificar y disipar antiguos patrones de pensamiento que habían limitado su percepción de sí mismo y del mundo. Esto no solo aliviaba su carga emocional, sino que también le permitía enfrentar situaciones externas con una nueva perspectiva, una que estaba imbuida de calma y claridad. Mientras exploraban estos reinos juntos, el sabio Cab le enseñó a Perseo cómo los pensamientos y emociones pueden manifestarse como realidades visuales en estos espacios de la mente pura. Le mostró que cada color y forma tenía un significado particular, relacionado con diferentes aspectos de su psique y su camino espiritual. Así, Perseo aprendió a interpretar estas visiones, utilizando sus insights para guiar su crecimiento personal y espiritual. El proceso no fue solo de aprendizaje, sino también de sanación. Perseo descubrió cómo las heridas emocionales de su pasado podían ser revisadas y sanadas en estos reinos mentales, permitiéndole liberarse de las ataduras que lo retenían. A medida que sanaba, encontraba cada vez más fuerza y sabiduría en su interior, lo cual reforzaba su resolución de continuar su camino de autodescubrimiento. Finalmente, este proceso de exploración interna y externa llevó a Perseo a un punto de gran realización personal. Al comprender que los límites de su mente eran mucho más amplios de lo que había imaginado, y que tenía el poder de influir directamente en su propia realidad mediante el pensamiento consciente, se sintió verdaderamente libre. Este conocimiento no solo cambió su enfoque hacia su propia vida, sino que también lo inspiró a compartir estas enseñanzas con otros, transformando su viaje personal en un legado de sabiduría y empoderamiento. Perseo se maravillaba ante estas experiencias trascendentales, sintiendo cómo su corazón se expandía y su mente se elevaba a nuevos niveles de comprensión. Era como si hubiera estado viviendo en una cueva oscura, que ahora había sido guiado hacia la luz deslumbrante del sol. A medida que los días pasaban, Perseo se sumergía cada vez más profundamente en las enseñanzas del anciano caballo. Poco a poco, sus percepciones comenzaron a cambiar, y la inquietud que lo había atormentado se disipó, reemplazada por una serenidad inefable. A medida que Perseo abrazaba las enseñanzas del sabio caballo, experimentó una transformación profunda que resonaba hasta lo más profundo de su ser.
La ansiedad que lo había atormentado durante tanto tiempo se desvaneció, reemplazada por una aceptación serena del ciclo natural de la vida. Cada mañana, al despertar, Perseo ya no sentía el peso del miedo al futuro incierto. En su lugar, una sensación de gratitud lo inundaba, agradecido por el regalo de otro día de existencia. Sus ojos, otrora nublados por la incertidumbre, recuperaron su brillo, reflejando la paz interior que había encontrado. Durante sus paseos por los prados, Perseo ya no anhelaba desesperadamente recuperar la fuerza y la vitalidad de su juventud. En cambio, abrazaba con gracia el proceso natural del envejecimiento, reconociendo la belleza y la sabiduría que se revelaban en cada etapa de la vida. Cuando observaba a los potrillos juguetones, en lugar de sentir envidia, Perseo sonreía con ternura, recordando sus propias travesuras de antaño. Comprendía que cada fase de la existencia tenía su propio encanto y sus propias lecciones por aprender. Incluso las actividades que antes le habían causado frustración, como galopar por las colinas o sumergirse en los arroyos, ahora eran disfrutadas con una nueva perspectiva. Perseo ya no se medía por los estándares de su yo más joven, sino que encontraba placer en el simple acto de estar presente y apreciar la belleza que lo rodeaba. Sus compañeros equinos, que antes lo miraban con lástima o indiferencia, ahora se sentían atraídos por la serenidad que irradiaba. Muchos se acercaron a él buscando consejo y orientación en sus propios viajes de autodescubrimiento. A medida que la comunidad de Perseo crecía, las enseñanzas del anciano caballo se esparcían, ganando nuevas interpretaciones y aplicaciones. Perseo organizaba retiros y talleres donde enseñaba no solo las técnicas de meditación y visualización, sino también cómo aplicar estas herramientas en la vida diaria para enfrentar desafíos, resolver conflictos y fomentar una paz interna duradera. Estos encuentros se volvían espacios de aprendizaje y sanación, donde individuos de diversos orígenes compartían sus historias y descubrimientos, enriqueciendo la experiencia colectiva. A medida que algunos de sus seguidores más dedicados avanzaban en su práctica, Perseo los guiaba a través de ejercicios más avanzados, diseñados para profundizar aún más en el conocimiento del yo y del universo. Estas sesiones avanzadas incluían técnicas para desbloquear la intuición y acceder a estados de conciencia superiores, donde las percepciones se ampliaban más allá de los límites del tiempo y del espacio. Sin embargo, Perseo siempre enfatizaba que la sabiduría no solo se encontraba en los reinos elevados de la mente, sino también en la simplicidad de la vida cotidiana. Enseñaba que cada interacción y cada momento presentaban oportunidades para practicar la presencia, la compasión y la paciencia. Les recordaba a sus compañeros que la transformación verdadera y sostenible requería práctica y dedicación constantes, y que el camino espiritual no estaba exento de obstáculos. Además, Perseo siempre volvía a su mentor, el anciano caballo, para continuar su propio aprendizaje. En estas reuniones el caballo compartía visiones aún más profundas sobre la conexión entre todos los seres y la red de la vida que los unía. Enseñaba que cada ser, desde el más pequeño hasta el más grande, tenía un papel que desempeñar en el tejido del cosmos, y que reconocer y honrar ese papel era esencial para la armonía universal. Con el tiempo, Perseo y su comunidad se convirtieron en un faro de luz y sabiduría, un lugar donde personas de todas partes buscaban refugio y guía. La influencia de Perseo se extendió más allá de su localidad, inspirando a otros a iniciar sus propios viajes de descubrimiento y transformación. Este legado de aprendizaje y crecimiento continuó floreciendo, sostenido por la base sólida de enseñanzas impartidas por el sabio anciano caballo y practicadas por Perseo y su creciente círculo de discípulos. Cada vez que Perseo sentía que su mente se enredaba en dudas o preocupaciones, acudía al sabio corcel en busca de guía. El anciano caballo, con una paciencia infinita, lo escuchaba y le ofrecía consejos prácticos para navegar por los desafíos de la vida. Le recordaba constantemente la importancia de no identificarse con los pensamientos y emociones pasajeros, sino de anclar su conciencia en la quietud del presente. «Recuerda, joven Perseo», decía el sabio corcel, «la paz interior no es un destino final, sino un estado de ser que debe cultivarse en cada momento. No importa las circunstancias externas, si puedes mantenerte enraizado en la conciencia del aquí y ahora, nunca perderás tu serenidad». Rodeado por la comunidad que había ayudado a formar,
Perseo compartía su conocimiento y experiencias con las nuevas generaciones, transmitiendo las enseñanzas del anciano caballo y sus propias reflexiones. En sus sesiones, solía contar historias de sus viajes y de las personas y criaturas mágicas que había encontrado en el camino. Estas narraciones no solo servían como entretenimiento, sino que también impartían valiosas lecciones sobre la vida, la perseverancia y la importancia de mantenerse conectado con el núcleo espiritual de uno mismo. Además, Perseo enseñaba cómo abrazar cada etapa de la vida con dignidad y coraje, enfatizando que el envejecimiento no era una pérdida de vitalidad, sino una acumulación de sabiduría y una oportunidad para cultivar una perspectiva más profunda y matizada de la existencia. A menudo decía que las arrugas eran simplemente las huellas de las sonrisas pasadas y las preocupaciones superadas, y que cada cana era un trofeo ganado en la batalla contra la ignorancia y el miedo. Perseo también instaba a sus discípulos a observar la naturaleza y aprender de ella, pues creía firmemente que los patrones y ciclos del mundo natural ofrecían profundas enseñanzas sobre cómo vivir en armonía con el universo. Hablaba de cómo las estaciones cambiantes reflejan las fases de la vida humana y cómo cada una lleva consigo su propia belleza y sus propios desafíos. En las tardes serenas, Perseo a menudo se sentaba bajo el viejo roble del pueblo, donde la gente se reunía para escucharlo y hacerle preguntas. Respondía con una voz suave y pausada, cada palabra impregnada de la serenidad y la paz que había encontrado. En estos momentos, era común ver a jóvenes y ancianos por igual, escuchando atentamente, buscando en sus palabras la clave para una vida plena y significativa. Así, Perseo no solo se convirtió en un puente entre generaciones, sino también en un símbolo viviente de la sabiduría que trasciende el tiempo. Su legado era un testimonio de que el verdadero conocimiento no reside solo en los textos o las tradiciones antiguas, sino en la capacidad de vivir con autenticidad y gracia. No importa cuánto cambien los tiempos o cuán desafiantes puedan ser las circunstancias. Perseo había encontrado al fin la tan ansiada paz interior que tanto había buscado, gracias a las enseñanzas invaluables del anciano caballo. Cuando llegó el momento de su partida final, Perseo no sintió miedo ni resistencia. Comprendía que su cuerpo físico era simplemente un vehículo temporal y que su verdadera esencia era eterna e imperecedera. Con una sonrisa serena, exhaló su último aliento y se fundió con el flujo infinito de la esencia. Y así, la historia de Perseo y el anciano caballo se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, inspirando a otros a emprender su propio viaje de autodescubrimiento y encontrar la paz interior que tanto anhelaban. Una historia que recordaba a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existía la posibilidad de iluminación y trascendencia.